presentación. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Este es el 8º encuentro, seminario de la Diplomatura en Derecho Social, Movimiento de los Trabajadores y Cultura del Encuentro, que compartimos todos los jueves de 18 a 20 en la Universidad de San Isidro, Dr. Plácido Marín. Bueno, hoy tenemos el placer de tomar un tema de estricta actualidad, como es genéricamente el tema de los derechos humanos laborales, con una joven pero experimentada colega, que es Verónica Vidal. Verónica dice el currículum, a pesar de que nos conocemos hace muchos años, cuando ella era muy pequeña y yo ya era grande, es abogada, es experta en Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla, es docente de la Universidad de Buenos Aires y es relatora de la Sala 3 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala 10, perdón, se van a enojar los magistrados. Y bueno, Verónica, te agradezco mucho que estés hoy con nosotros. Bueno, te damos todos la bienvenida. Espero que disfrutes de este espacio de encuentro, así como nosotros estamos muy orgullosos de tenerte acá con nosotros. Y bueno, te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes. Juan Manuel, muchas gracias por esa hermosa presentación. Es cierto, nos conocemos ya hace muchos años y es realmente para mí un gusto, una alegría, un placer que me hayas convocado para poder compartir este espacio con todos los compañeros y compañeras que lo integran. Realmente me honra y me emociona porque es un espacio que son difíciles de construir y bueno, celebro este esfuerzo enorme. Sé que tiene mucho prestigio ya ganado, a pesar de que es muy, muy noble, y bueno, siempre propicié, me parece que es a lo que hay que apuntar, a esta conjunción, ¿no? de la academia, de los profesionales, de los trabajadores y los representantes sindicales, los integrantes de las organizaciones de los trabajadores, que tenemos que trabajar más en conjunto, ¿no? Así que bueno, para mí es un placer enorme y te agradezco mucho que me hayas convocado. No, Y bueno, cuando quieras empiezo. Vamos adelante, ponemos la primera hoja, Nacho, y después ya Verónica te va a guiar. Ahí está, se ve, ¿no? Yo más o menos Sí, lo veo y perfecto. lo voy siguiendo por acá. Disculpen estas dificultades técnicas, pero a mí me parecía que por lo menos en esta primera parte, como sé que me da de poder compartir estas reflexiones, me parecía que es interesante por ahí ponernos de acuerdo sobre algunos conceptos, algunas ideas como para introducir el tema. Tengo que decir, Juan Manuel, también que me ha convocado a trabajar una cuestión muy ardua, sumamente compleja, sobre todo para desarrollar en 2 horas, y prometo hacer todo lo posible para no agotar el tema, pero al menos brindarles una visión de la cuestión. Vamos a intentarlo. Bueno, ahí vemos en la primer filmina, y si te parece, Juan Ignacio la pasa, ¿no? Sí, claro. Te digo, pasamos y vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Ahí yo parto en esta primera filmina de la concepción, ¿no? De la idea de que son derechos humanos. Podríamos utilizar muchas definiciones, pero como un conjunto de prerrogativas, ¿no? De facultades que lo fundamental es esto, ¿no? Que están sustentadas en la dignidad humana y que la
realización efectiva de la dignidad humana es indispensable para el desarrollo integral de la persona. Por eso tan importante es esta concepción de la idea de los derechos humanos. Bueno, pasamos a la segunda. Este conjunto de prerrogativas entonces se encuentran regulados en normas internacionales, ¿no? Tienen forma de tratados, de pactos y de declaraciones que lo que hacen quienes suscriben estos instrumentos son los estados, y en nuestro país es importante saber, muchos ya lo sabrán y otros quizás no tanto, que en el artículo, esto que me aparece accedió a la sala, no, es para admitir, no tengo que hacer nada. No, ya está. Bueno, en nuestro país entonces tenemos incorporados en la Constitución Nacional, en el 75 y 22, un conjunto de tratados, de declaraciones, de pactos, ¿no? Internacionales de derechos humanos específicamente, que se incorporan entonces a la Constitución Nacional en las condiciones de su vigencia. Este término es importante porque después nos va a llevar a entender o a comprender algún desarrollo que ha hecho la doctrina y también la jurisprudencia, ¿no? Sobre todo la Corte de nuestro país, en el sentido de que cómo se integran estos tratados internacionales de derechos humanos y cómo deben ser interpretados, ¿no? Cómo se integran a la Constitución, por un lado, porque, como bien dice la Constitución, no deroga ningún artículo de esta primera parte de la Constitución, donde se integran, es la parte dogmática, diríamos, de la Constitución, donde están incorporadas las declaraciones, los derechos y las garantías. No deroga ningún artículo, se entiende que deben ser complementarios de los que son reconocidos, y a su vez esta idea de que la interpretación también, en la interpretación de estos tratados, debe ser considerado también el modo en que se interpretan por los organismos de control y los órganos jurisdiccionales que integran cada uno de estos tratados. Bueno, pasamos a la tercera. Pasamos, sí, ¿no? No, pasamos. Sí, ahí está. Ahí estamos. Bueno, entonces el derecho internacional de los derechos humanos no es más que una rama, ¿no?, del derecho internacional público que surge en el ámbito universal con la adopción de la Asamblea General de la ONU, y el primer documento que adoptan es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es de 1948, y esto es lo que va a dar lugar al sistema internacional, ¿no?, el sistema universal de derechos humanos. Ahí pasamos a la que sigue. Bueno. Pasamos a la otra. Ahí vamos. Es de 1948, pero la ONU se crea en 1945, adopta la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en principio la suscriben 51 países, ahora la integran más, y se comprometen a respetar los derechos humanos que estaban enunciados respecto de las personas que estaban bajo su jurisdicción. ¿Por qué es importante esto? Porque hasta entonces el derecho internacional se había desarrollado en torno a las relaciones que se daban entre los estados, y aquí ya empieza a comprometer, ¿no?, el respeto de estos derechos respecto de los estados con las personas que estaban bajo su jurisdicción. Entonces adoptan primero esta declaración, que después se va a consolidar, ¿no?, de a poco la rama, a partir de la declaración, la rama del derecho internacional que está centrada en la persona humana. Vamos a la que sigue. Bueno, esta es una idea, ¿no? Pero el reconocimiento, creo que nos fuimos, yo creo que nos podemos ir ya a esa también. Yo me paso esta que estamos y me voy a Quédate esa. Tranquilo, pasamos una página. Sí, no importa, me quedo. No pasa nada, me quedo en esa, en antecedentes, si querés. Dale. Antecedentes es para tener en cuenta de dónde viene, ¿no? Porque con la Primera Guerra Mundial, ¿no?, que se da esta disolución del modelo de pactos que venía, se celebra el Tratado de Versalles, que es anterior a la ONU, ¿no?,
que se crea en principio la Liga de las Naciones como una organización para promover la cooperación internacional y alcanzar la paz y la seguridad nacionales. Y lo importante para nuestro métier, digamos, es que se crea la Organización Internacional del Trabajo como un organismo de regulación de las relaciones de trabajo. Ahí pasamos a la que sigue. Y ahí yo les cito un tramo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo para entender esta idea y la concepción de que el derecho laboral, y poder después ingresar a por qué los derechos humanos son derechos humanos laborales, el derecho del trabajo que nace, bueno, se empieza a forjar, ¿no?, recién en el siglo XX, en el derecho internacional, fíjense, con el Tratado de Versalles, a qué época nos remitimos, ¿no?, donde se crea esta primera organización a nivel internacional. Por eso se dice que el derecho del trabajo, de 1919, nace internacional, ¿no? Nace internacional y nace constitucional también, porque recuerden las constituciones de Querétaro y de Weimar, ¿no?, de 1917, 1919, que ya contemplaban derechos laborales, ¿sí? Todavía no teníamos en el forjado, digamos, el derecho laboral a nivel interno de los distintos países. Y lo importante, que ya deja sentado la Constitución de la OIT, y daba cuenta de la situación en la que se encontraba la cuestión, que la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social, y que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, de miseria y de privaciones que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y la armonía universales. Entonces dice de ahí que, movidos por los sentimientos de justicia y humanidad y el deseo de asegurar la paz permanente en el mundo, los estados partes decidieron constituir la OIT. Esta es con la idea en que se constituye la OIT, es la idea de la concepción en la que nace el derecho laboral a nivel internacional. Bueno, seguimos, vamos a la que sigue. Bueno, esto no es tan importante porque tiene que ver con la OIT, pero las primeras normas que decíamos se dan a nivel internacional, ¿no?, de limitación de la jornada de trabajo, que es el primer convenio de la OIT, de protección del trabajo marítimo, minero, portuario, de accidentes, de protección de los niños, las niñas, frente a las mujeres, ¿no?, frente a las actividades peligrosas, y protección de la maternidad. Les recuerdo cuando todavía no teníamos, ¿no?, nuestro derecho laboral. Bueno, después se da la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, explota todo con esto, y aparece la ONU como sucesora de la que era la Liga de las Naciones. Y pasamos a la que sigue. Esa, si querés, la pasamos. Ahí está. Bueno, el primer documento, entonces decíamos, es este, ¿no?, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que representa un verdadero compendio de filosofía política liberal, ¿no?, porque le hace ciertas concesiones a la doctrina social, reconociendo derechos como el derecho a la educación, a la salud y a la seguridad social, pero tiene una impronta liberal en su momento. Pero fíjense qué importante, en el preámbulo se afirma que responde a la voluntad de evitar los horrores de la guerra y las violaciones masivas de derechos humanos. ¿Por qué? Porque ya con el Tratado de Versalles se pensó que toda esta situación se había superado, estalla la Segunda Guerra, y frente a los horrores que se viven luego de la Segunda Guerra, es que se empieza a construir, a reconstruir, a refundar nuevamente el derecho internacional de los derechos humanos. Por ello dice, para proponer un orden moral que comprometiera a los estados a reconocer los derechos humanos como inherentes a la persona y a respetar y garantizar su ejercicio efectivo. Para esto se crea, ¿no?, la ONU y su primer documento, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Podemos pasar a la otra.
Bueno, la doctrina sugiere, ¿no?, que hay una conciencia universal que lleva, ¿no?, que ha evolucionado lo suficiente, los universales, que recaben los compromisos de todos los países de respetar la vida, la dignidad de la persona, y la idea, ¿no?, de que está en juego la paz universal si no se garantiza la justicia, y no cualquier justicia, sino la justicia social. Bueno, vamos al otro. Después, bueno, tras la aprobación de la declaración, ¿no?, se empieza a promover en el seno de la ONU todo un desarrollo de instrumentos vinculantes, ¿no?, porque la declaración no lo era en ese momento, porque las declaraciones, a diferencia de los tratados, no requieren ratificación. Entonces, en principio no serían vinculantes, ¿no? Pero obviamente tienen ya a esta altura el consenso al que han alcanzado los estados es vinculante, pero en ese momento no. Entonces empiezan a desarrollarse instrumentos como obligaciones jurídicas para los estados para hacer efectivos verdaderamente el régimen del derecho internacional de los derechos humanos. Pasamos a la que sigue. Ustedes váyanme diciendo si me siguen, si hay alguna pregunta antes o si vamos bien. Si no gritan, yo sigo. Bueno, dale. Quedamos así. Bueno, durante los siguientes 20 años se va a dar un debate, esto me parece importante señalarlo, en el seno de la ONU, ¿no?, donde aparece un bloque del modelo, que defendía el modelo capitalista de sociedad, que van a proponer que se limite el alcance de estos tratados, ¿no?, que empiezan a tener vinculantes ya no de declaración, que se limiten a los derechos civiles y a los derechos políticos, a los vinculados con la democracia electoral representativa. Y por otro lado está el bloque socialista, el bloque oriental, ¿no?, que propugna la necesidad de reconocer derechos sociales. Ahí empieza esa disputa, y vamos a la otra filmina. Y esta polarización que se da hace que finalmente se acuerde, para llegar a un consenso, se acuerde dos pactos, dos instrumentos por separado, ¿no? Por un lado, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y por otro, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los mismos se adoptan en 1966, pero recién en el 76 van a entrar en vigencia. Vamos a la otra. Bueno, desde que se aprueba entonces además la declaración y se van desarrollando instrumentos de carácter vinculante, además se desarrollan mecanismos para ¿qué? Mecanismos para la supervisión del cumplimiento de los acuerdos que van ratificando los estados. Bueno, vamos al otro. Bueno, entonces decíamos, hay mecanismos de supervisión de derechos humanos también regionales, que ahora los vamos a ver también, que se dan en el marco de, de los organismos multilaterales de carácter regional, que es lo que se llama el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y que surge en el seno de la OEA. Hasta ahora estábamos dentro del Sistema Universal de Derechos Humanos. Yo no los veo, pero ustedes me ven y me escuchan, ¿no? Perfecto. Ahí me salí de la filmina, o sea, no voy a mirar la filmina, mírenlo ustedes, y los miro a ustedes, que me va a servir a ver si vamos bien. Bueno, pasamos a la otra filmina. Entonces tenemos las normas de la ONU, el Sistema Universal de Derechos Humanos, ¿no? Y nos encontramos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 1, que dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia,
deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Mientras que en el artículo 2 establece que los derechos y libertades son reconocidas a todas las personas sin distinción alguna. ¿Por qué señalo esto? Porque es en base, este es el documento, como decíamos, el pilar fundamental que da origen al Sistema Universal de Derechos Humanos. Después vamos a volver sobre esto, pero fíjense esta idea, que también es tomada por la doctrina social de la Iglesia y demás, esta idea de que los hombres tienen que comportarse fraternalmente los unos con los otros y la importancia que tiene en el derecho laboral, ¿no? Donde las relaciones, hay una relación de poder y en esa relación está involucrada nada menos que la actividad de la persona humana. Es decir, lo que una de las partes pone es el cuerpo y hay una constricción de su voluntad, pero lo que pone ahí, que su energía psicofísica no es más que su propia persona. Entonces, la importancia esta de señalar de que deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y no está hablando de estados, está hablando de relación entre particulares. Bueno, acá vemos que en esa declaración tenemos todo un aspecto de derechos civiles y políticos, entre los artículos 3 y 21, después tenemos otros derechos, ¿no? Los derechos de la seguridad social, y aparecen acá los derechos económicos, sociales y culturales, que dice son indispensables, derechos relacionados con el trabajo y con un nivel de vida adecuado que asegure la salud, el bienestar, la educación y el derecho a participar en la vida cultural de la comunidad. Ahí vemos cómo se interrelacionan todos estos derechos. Bueno, pasamos a la otra. Entonces veíamos que teníamos, después van a entender un poco a dónde voy, pero que teníamos esta discusión que se había dado entre los bloques oriental y occidental, que defendía el sistema capitalista y aquel socialista, que se plasmó en dos instrumentos diferentes, ¿no? El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el de Derechos Civiles y Políticos. Y todos estos que tienen además su protocolo, junto con la Declaración Universal de la que hablábamos recién, que es la que da origen, se llaman, constituyen la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Bueno. En el preámbulo de los dos pactos, estos de los que hablábamos recién, en los dos afirman que los derechos humanos emanan de la dignidad de la persona, que es inherente a los seres humanos, y la mayoría del principio de los artículos son idénticos. Recaba el derecho de los pueblos a la libre determinación, el principio de la no discriminación, y en el artículo económicos, sociales y culturales. ¿Dónde están las diferencias? Acá está el kit de la cuestión. Entonces se empieza a complejizar la cosa. En los mecanismos de supervisión, porque tenemos estos derechos que son maravillosos, ¿no? Pero necesitamos que se hagan efectivos, necesitamos que estos derechos se cumplan efectivamente. Entonces ahí vemos una distinción. Por un lado tenemos el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que enumera directamente los derechos individuales de las personas, y por el otro lado tenemos el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se va a centrar en la obligación de los estados de reconocerlos y adoptar medidas estatales, pero fíjense lo que señala acá, para su desarrollo progresivo. Acá marca una diferencia, que uno es inmediato, el otro está obligado, pero mediante un desarrollo progresivo, escalonado parecería. Bueno, vamos a la otra filmina. La vigilancia entonces que tenemos de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿cuál es? Que ustedes lo tienen ahí entre los títulos de este seminario. Tenemos el órgano de control, que es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es decir,
el pacto que veíamos recién de derechos económicos, sociales y culturales tiene su propio órgano de control. Todos los 9 tratados que integran la ONU tienen sus órganos de control, pero el que a nosotros en este caso nos interesa, respecto del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, su órgano de control, de supervisión, es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que está compuesto por 18 expertos que son independientes, y que van a supervisar que efectivamente cómo los estados aplican el pacto internacional. Todos los estados tienen que presentarle al comité para dar cuenta de cómo están aplicando estos derechos que regula el pacto. Bueno, en principio los 2 años cuando recién se adhieren, pero después lo hacen cada 5 años. Tienen que dar cuenta cómo están aplicando esos derechos económicos, sociales y culturales que surgen del pacto. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Siguen? ¿Va todo ok? Perfecto. Bueno, el comité que hace, examina cada informe que le presenta el Estado y le va a exponer las inquietudes, ¿no? Le plantea las preocupaciones que observa de repente en su normativa interna con respecto al pacto, y le va a hacer recomendaciones a los estados. ¿Cómo se llaman estas inquietudes o recomendaciones? Se llaman observaciones finales, y son directivas que da el comité al cual los estados se tienen que adecuar, ¿no? Y además le va señalando estas observaciones, y si no las corrigen, ¿no? Se las vuelve a señalar y le dice, en el año tal yo te observé que acá hay un problema en esta legislación y no se corrigió. En el año tal yo te observé que había tal problema y celebro que se haya modificado esta legislación. Pero bueno, va haciendo un control de... Vamos al otro. Entonces, ¿qué hace? Después de estudiar el comité los informes, tiene un sector, digamos, que se llaman grupos de trabajo de acuerdo a cada derecho, va a estudiar, evaluar esos informes, y después, digamos, de efectuado el pedido, en su caso de informaciones, porque le puede pedir al Estado, ¿no? Informaciones, aclaraciones, y de celebrar sesiones en la que evalúa estos informes, dialoga con los estados, ¿no? Ahí pronuncia estas observaciones finales que veíamos recién, y que tiene 5 secciones. Tiene una parte que es como una introducción, después vemos los aspectos positivos, los factores y dificultades que ve el comité que están obstaculizando la aplicación del pacto, cuáles son los principales motivos de preocupación que tiene, y después le da sugerencias y recomendaciones de cómo debería aplicarse para ser concordante con el pacto. También, esto es importante, el comité puede recibir alegaciones, ¿no? e información y demás de organizaciones no gubernamentales. Entre ellas también pueden estar las organizaciones sindicales. Bueno, pasamos a la otra, Filmina, como dice Juan Manuel. Bueno, además del procedimiento de presentación de informes, también existe, decíamos hoy también, existe un protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ¿para qué sirve este protocolo? Para regular la facultad de recibir y de examinar peticiones, comunicaciones, denuncias vendrían a ser, de las personas individuales. Pero fíjense de qué año es, en qué año entra en vigor. Recién, respecto del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, recién el 5 de mayo de 2013 tenemos un protocolo facultativo para que las personas puedan hacer una denuncia por violación del pacto.
Diferencia frente a los derechos civiles y políticos. ¿Qué puede hacer también el comité? Puede, de acuerdo a las circunstancias, ¿no?, de que se denuncian o demás, puede llevar a cabo investigaciones cuando hay vulneraciones graves, ¿no?, y sistemáticas de los derechos humanos, y examinar denuncias también entre estados, porque también los estados pueden denunciar. No suele ocurrir esto de que los estados se denuncien entre ellos, pero existe también esta posibilidad. ¿Y qué hace el comité? Pues publica la interpretación que también, ¿no?, que hace de las disposiciones del pacto, y estas se llaman observaciones generales. Por eso sirve, y es muy útil también todos estos análisis porque después estas observaciones generales son tomadas, en muchos casos, por los órganos jurisdiccionales internos de nuestro país. Nosotros tenemos ejemplos muy importantes, y sería bárbaro que tuvieran un curso sobre eso, de fallos de la Corte Suprema de Justicia nuestra, del año 2004 a 2014, con otra integración, ¿no?, que no es la actual, que es bastante regresiva en términos de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, lamentablemente, pero 2004-2014 tenemos ahí una producción impresionante de fallos, de sentencias, donde utiliza y aplica la interpretación que hacen los órganos de control para resolver directamente situaciones que se les presentan a las personas de carne y hueso, a las personas que se les presentan todos los días. Si bien recién se resuelven cuando llegan a la corte, lo cierto es que tienen una aplicación inmediata estas interpretaciones que hacen los organismos de control. Bueno, vamos a la que sigue. Acá yo les señalo algunas características del derecho internacional de los derechos humanos, que está orientado obviamente a establecer el reconocimiento, ¿no?, de los derechos y de las obligaciones que acuerdan los estados, y que van más allá de la jurisdicción, porque esto es lo importante, ¿no? No importa la soberanía, si bien se respeta, por supuesto, la soberanía del Estado, lo importante es, en materia de derechos humanos estamos hablando, ¿no? No de pactos de carácter económico, que ahí tendríamos que hacer otras disquisiciones, pero en materia de tratados internacionales, el sector empresario, ¿no?, diferentes estrategias para eludir estas normas protectorias. ¿Qué sucede? Que quedan fuera de la protección de tutelar, ¿no?, de nuestra disciplina, que está orientada justamente a proteger al trabajador y a las trabajadoras. Entonces, fíjense qué importante esta idea de pensar estos derechos humanos que vamos a ver ahora con carácter laboral. Bueno, vamos a la otra. Uy, esta me quedó muy pequeñita. Pero la ven ahí. Yo ahí les digo que se desarrollan estándares, ¿no?, de obligaciones que hay que cumplir en el orden interno, es un poco lo que les hablaba recién, y que hay mecanismos de supervisión para que obligar a los estados, ¿no?, y responsabilizarlos por los incumplimientos de esas normas que están reconocidas. Vamos al otro, que también está chiquito. Bueno, no importa. ¿Ustedes lo ven ahí, más o menos? Se ve perfecto, ¿no? Se ve bien, se ve bien. Bueno, es porque les voy a confesar, hice un copy-paste de distintas charlas y cosas que yo tengo armadas de otras cosas, y traté de hacer como un mix, entonces, bueno, quedó ahí, bueno, como creativo, no importa. Acá vemos entonces que los tratados y la actividad de los órganos de supervisión, que veíamos recién, están centrados en identificar claramente cuáles son las obligaciones que tienen que respetar los estados, cuáles son las obligaciones que tienen que asumir,
¿Por qué? Porque como principio general, solamente se puede acceder a los mecanismos de derechos humanos para denunciar violaciones una vez que se han agotado las instancias internas para su reparación. ¿Sí? Eso tenemos que tenerlo en claro, después vamos a ver que a lo mejor hay excepciones, pero en principio esta es la idea. Por eso es tan importante que le marquen los organismos de control cuáles son las obligaciones a los estados para que los cumplan por ellos mismos, ¿sí? Sin necesidad de que las personas tengan que recurrir a los organismos jurisdiccionales internacionales que llevan mucho tiempo y que tengan que agotar todo el proceso interno. Por eso lo que se busca es marcarles claramente cuáles son las obligaciones que tienen que respetar y que lo hagan los estados por sí mismos. Ahí vamos a la otra. La doctrina de las obligaciones. Bueno, las obligaciones fundamentales de los estados es que adopten medidas para darle efectividad. Esto es lo que decíamos hoy, ¿no? Cada estado tiene que decidir cuáles son los medios adecuados. Esto lo decide, es cierto que lo decide cada estado cómo va a cumplir esas obligaciones, ¿sí? Pero esos medios que utilice, y esto lo tenemos que tener en claro para esgrimirlo siempre, cualquiera sea el medio que vaya a utilizar, tiene que orientarse a asegurar el respeto, realización y protección de los derechos reconocidos en los tratados. Ahí vamos a la otra. Por eso vemos esto de la doctrina, que esto lo señalan muchos de los organismos de control internacionales y jurisdiccionales. Las obligaciones que tienen los estados siempre son de respetar, de proteger y de realizar los derechos humanos. Es decir, adopten la medida que les parezca, del modo que a ustedes les parezca, pero siempre tienen que respetar, proteger y realizar los derechos humanos. Y por supuesto siempre aplicando el principio de prohibición de no discriminación cuando se aplican estas medidas. Vamos a la otra. Ahí vamos a ver, porque esto es importante para entender cuál es el alcance de las resoluciones y de las observaciones que hacen los organismos de control o jurisdiccionales. La obligación de respetar. ¿Qué es la obligación de respetar? Obliga a la restricción del poder estatal para garantizar que no vulnere o lesione los derechos protegidos y, a su vez, la adecuación del sistema jurídico para asegurar su efectividad. Es decir, que tiene que abstenerse de violar el derecho humano, pero a su vez tiene que adoptar las medidas que sean necesarias para hacerlo aplicable. De proteger, y esto nos interesa mucho, ¿por qué? Porque obliga al Estado a prevenir las violaciones de los derechos humanos por parte de funcionarios públicos y de personas humanas, privadas, ¿sí? Que pueden no ser humanas, aunque se lleven a cabo por las humanas, como en el caso serían las empresas, y en el caso de las relaciones laborales, ¿no? Esta es una obligación del Estado, pero fíjense cómo baja a la relación laboral. Obligación de realizar, es decir, adoptar medidas y asignar recursos necesarios para la satisfacción de los derechos humanos básicos. Y por último, como decíamos, de no discriminación, que apunta a garantizar el respeto y la garantía de los derechos reconocidos en condiciones de igualdad y sin incurrir en discriminación. Estas son las concepciones básicas del modo que están obligados los estados respecto de todos los derechos humanos. ¿Sí? Vamos a la que sigue. Responsabilidades y derechos. Acá yo le pongo, levantó la mano. Sí, Agustín Vara de... Sí. Fíjate, Nacho, si estamos, antes que nada, si estamos pasando la filmina que Verónica está explicando. Ah, no, yo porque hay que mirar, vos sabés.
Dejé Porque de me parece mirar. que damos dos o tres, o estamos por ello los tratados y la actividad de los órganos de supervisión se centra en identificar el alcance de las obligaciones que los estados Voy deben. por la 32, voy ya. A ver Bueno, si lo tenéis. vamos con la pregunta de Agustín, y fíjate si estamos en la 32 que empieza como Verónica, ¿cómo está titulada? Responsabilidades y derechos. Agustín. Buenas tardes. Es una simple interrupción, no para agrandar el tema, tal vez hasta simple, Verónica, pero la figura Ahí. del trabajador, seguro también lo dijiste, pero la figura del trabajador, ¿bajo qué pacto está contemplada? Te muteaste, Agustín. Sí, Sí, Igual pero, entendí ¿se la pregunta. escucha? La sí, figura Era ahora del una sí. pregunta, trabajador. sí, ¿bajo qué pacto estaba contemplado? Era una pregunta para contestar y seguir más en el marco, porque seguramente lo dijiste, pero en las filminas me perdí. Era la figura del trabajador, ¿bajo qué pacto internacional estaba contemplado? Nada más, viste que eran dos lo que estás explicando. Esto más, Perfecto. gracias. Sí, te entendí perfecto. Ustedes párenme, porque yo, además, con esta dificultad que tengo con que no les voy siguiendo las filminas y no los puedo ver a todos, por ahí se pasa. Eran dos pactos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el que nos interesa, puntual, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ese sería Entonces, bajo ese pacto estaría la figura del trabajador. Bajo ese pacto tenemos los derechos sociales, que es lo Ok. que nos interesa. Era solamente para acomodarme yo también. Dale, gracias, no interrumpo. No, 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 adelante, está bien, no hay que quedarse con esa. no interrumpan todas las veces que sea necesaria, ustedes me paran y volvemos para atrás o explicamos, no hay problema. Porque esa es la idea, que vayamos con una idea todos lo Muy más bien. comprensible posible. Estamos en responsabilidades y derechos ya, así que Perfecto, ahí adelante, vamos. Verónica. Bueno, yo acá les puse un montón de cosas en una filmina que normalmente no se ponen, en una filmina se ponen 2 líneas, pero ¿por qué? Porque a mí me gustaría que a ustedes les quede y lo puedan ustedes después revisar y volver a leer, más allá de lo que yo les diga, que por ahí después se lo olvidan, pero esto lo pueden guardar también. Esta idea que la doctrina liberal defiende la idea de que las responsabilidades estas que veíamos de respetar los derechos humanos es exclusivamente de los estados, ¿no? ¿Por qué? Porque los que asumen las obligaciones constitucionales, los que ratifican los tratados internacionales son los estados, dice esta doctrina, ¿no? Y entonces las personas humanas, las personas privadas no estarían vinculadas, digamos. Hay toda una doctrina que no vale la pena explayarse, que se llama, para que lo conozcan, la teoría de Willkum, que es alemana, que ya hace rato que discutió este tema, que ya lo zanjó y que obviamente los derechos humanos son aplicables a las relaciones no solamente entre el Estado y los particulares, sino entre particulares y el Estado, como veíamos antes, vieron cuando vimos las obligaciones, las distintas obligaciones, el Estado también es responsable de que en las relaciones entre particulares no se vulneren los derechos humanos. Hay muchos fallos de la Corte de este periodo que veíamos antes, que yo le decía entre 2004 y 2014, donde esto lo reitera permanentemente, o sea, tiene una riqueza impresionante esos fallos, más allá de lo que resuelve, son como un libro, más o menos, para poder estudiar todos estos temas. Pero fíjense, no obstante lo que veíamos hoy, ¿no? Desde la fundación del derecho internacional, ya teníamos parámetros de responsabilidad de las personas privadas, comenzando por la OIT, por eso se lo señalé hoy, de esto de que el derecho laboral nace constitucional, porque es reconocido primero por las constituciones, la de Weimar y la de Querétaro, y a su vez internacional, porque primero nace la OIT, en 1919,
cuando todavía no teníamos derecho laboral, ya teníamos instrumentos internacionales que protegían a los trabajadores y a las trabajadoras. Entonces, fíjense si el derecho internacional de los derechos humanos se puede discutir todavía que sean aplicables al interior de las relaciones laborales. Sin embargo, lamentablemente, esto que así visto, cuando empezamos a analizar más en profundidad, por eso a mí me gustaba partir más que de profundidad de las bases. Estas son cosas básicas. Sin embargo, si no sabemos todo esto para discutir, parece como que hacen planteos novedosos. Y no, estas cuestiones ya tendrían que estar zanjadas. Y sin embargo se vuelve a dar estas disputas, ¿no? No sé si ustedes conocen el fallo Álvarez con Cencosud, si lo escucharon nombrar alguna vez. Ahora después más adelante por ahí lo cito, vamos a tratar un tema, pero ahí se discutió en el año 2012 si una ley, la 23.592, de prohibición de discriminación, que veíamos recién, ¿no?, que es una de las concepciones básicas de los derechos humanos, si se aplicaba al interior de las relaciones laborales. O sea, yo se lo planteo a alguien que no es abogado, la verdad, no sé, yo se los planteo a ustedes y ¿no les parece un delirio que esto sea posible? Y que llegue este caso a la Corte Suprema y que se ponga en discusión estas cuestiones. Sin embargo, tuvo que expedirse la Corte y decir, no, sí, miren, al interior de las relaciones laborales, en el marco del contrato de trabajo, tampoco se puede discriminar, ¿eh? O sea, el empleador puede tener muchos poderes y facultades y todo, pero siempre tiene que respetar la dignidad de los trabajadores y las trabajadoras, que es ineludible, que es el marco básico de los derechos humanos. Entonces, ¿cómo puede ser que fuera de las relaciones laborales esté prohibido a las personas discriminar, y cuando ingresan al contrato de trabajo, que entonces sí, cuando ingresan al contrato de trabajo se puede discriminar? No, evidentemente no. Pero fíjense cómo hay que volver sobre todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, capaz me estoy extendiendo mucho, no sé si estamos bien en horario, Juan Manuel, pero... Estamos bien, estamos bien. Bueno, entonces ya veíamos esto, ¿no? Que desde la OIT nomás ya hay una creación de normas internacionales donde están involucradas las partes privadas, y de hecho la Organización Internacional del Trabajo es de conformación tripartita, ¿no? Ahí discuten los trabajadores, el sector de los trabajadores, el sector de los empresarios y los estados. Y respecto de las relaciones laborales entre particulares. Vamos a la otra. Bueno, a su vez, estos documentos fundacionales que veíamos, la Declaración Americana no la vimos todavía, pero yo ya se las puse acá, porque veíamos, sí, ¿se acuerdan? En el Sistema Universal, el primer instrumento que vimos que da origen a la Organización de las Naciones Unidas y al Sistema Universal de los Derechos Humanos, era la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero en el marco de la Organización de Estados Americanos, el sistema americano, que vamos a ver ahora, vamos a ir llegando de a poquito, vamos a ir llegando, el primer documento es la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que hoy debería ser leída Derechos y Deberes de las Personas, ¿no? No solo del hombre. Pero ahí vemos que tienen un capítulo muy amplio, ¿no?, de derechos humanos, y que establece que los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático. Fíjense cuántas ideas tenemos contenidas en esos primeros instrumentos, en esta idea que decíamos hoy de que los derechos humanos son perfectamente aplicables, y es justamente un lugar donde los derechos humanos tienen que estar vigentes, es en las relaciones
laborales. Porque fíjense lo que dice, el derecho de los hombres está limitado por el derecho de los demás. La seguridad de todos, la Declaración Americana incluso es previa a la Declaración Universal, ¿sí? Hay todo un esfuerzo de codificación OEA, en el marco de la OEA, que es previo, como dice Juan Manuel, al sistema universal. Yo partí del sistema universal, ¿sí? Y para después llegar al sistema interamericano y ver la Corte Interamericana, la Comisión, estas otras ideas. Pero estos son los dos instrumentos, ¿no?, que tenemos, y fíjense con qué idea y con qué concepción. Y la Declaración Universal, que establece que toda persona tiene deberes respecto, no dice a los estados o entre los estados, dice respeto a la comunidad, y que no hay nada en la declaración que confiera derecho alguno al Estado, pero no solo al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades, a realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Es decir, no sé si me siguen, pero no se pueden desarrollar actividades, y entre estas vamos a encontrar claramente las actividades empresariales, esta idea de la libertad de industria, ¿no?, el derecho de ejercer toda industria lícita, dice nuestra Constitución, es esta misma concepción, ¿no? Porque fíjense, les hago una pregunta para no hablar yo sola. Les hago una pregunta. La libertad de contratar. ¿Se acuerdan? Incluso hubo algún funcionario en algún momento que habló de la libertad de contratar. Hay un derecho que es como el derecho de comer y de descomer. ¿Se acuerdan? Sí. La frase poco feliz, ¿no? Sí. Bueno, una pregunta que les hago, a ver si alguno me puede decir. ¿Dónde está ubicado, de dónde nace la libertad de contratar? ¿Está regulado en alguna norma? ¿En qué parte de la Constitución? ¿Alguno que quiera? A ver, alguno que quiera contestar. Y alguna, porque veo que hay una chica ahí, que ahora moví y la pude ver. A ver, ¿quién es? Tome la palabra directamente. No, el que quiera, ¿eh? Él o la que quiera, si quieren, si no, no hay problema. Alejandro habla, ¿cómo te va? Sí, Alejandro. Te estás preguntando si hay alguna norma. No sé exactamente, sé que la ley de trabajo habla en uno de los artículos de la forma de contratar a los empleados. Hay normas que rigen la contratación, no es algo específico, sino es algo genérico. Creo que Juan Manuel me va a saber desarrollar mejor. Creo que la ley de trabajo figura, y la ley sindical creo que algún artículo también lo tiene, pero no soy muy erudito todavía al respecto. Pero no habla, ¿no? Creo que hay artículos que hablan en la forma de contratar al personal, que regula los horarios, las tareas y todo eso. Bueno, no sé si es eso lo que estabas preguntando. Muy bien, fantástico, Alejandro. Muy erudito. Va en camino. Porque es muy importante lo que acabas de decir. Porque vos fíjate, yo le pregunté si está regulado en alguna norma la libertad de contratar, ¿no? Y vos me decís, hay regulación. O sea, esta posibilidad de contratar tiene una regulación, tenemos una ley de contrato de trabajo. O sea, quiere decir, hay límites a esta posibilidad de contratar. Entonces, existen límites a la posibilidad de contratar, de cómo contratar, y en el caso, cómo se tiene que desenvolver la relación laboral y cómo finalizar la relación laboral. Pero la libertad de contratar, así como yo la planteé, no tiene existencia en la realidad. A pesar de que lo escuchamos repetidas veces,
¿no? Estos subterfugios que se utilizan, que crean un sentido común y hacen que uno diga, no, sí, la libertad de contratar. ¿Dónde está la libertad de contratar? No está regulada en ninguna parte. Existe en la Constitución Nacional la posibilidad de ejercer toda industria lícita. Ejercer toda industria lícita, pero fíjense cuál es el límite. No dice ejercer la industria con libertad. No, dice ejercer industria lícita, o sea, dentro de los límites de los que hablaba recién Alejandro. Esto es lo importante. Entonces, la Declaración Universal y la Declaración Americana de Derechos Humanos está pensada con esta misma idea, ¿no? Desarrollar actividades y realizar actos, pero nunca tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados por la Declaración. No es cualquier libertad de contratar, no es cualquier posibilidad de ejercer una industria, tiene que ser lícita y siempre tiene que respetar los derechos humanos. Ni perjudicar los derechos de terceros, ¿no? Artículo ¿Cómo? 19. Ni perjudicar los derechos de terceros. Exacto. Y además en el marco del artículo 19, ¿no? Por supuesto. Fundamental lo que acabas de decir, Juan Manuel, aunque no te veo. Bueno, vamos a la que sigue. Ustedes ahí tienen obligaciones negativas y positivas, sí, ¿no? Bueno, en la filmina digo, sí. Ah, no, nos quedamos en responsabilidades y derechos. Estamos en la 34. Igual yo mientras les voy diciendo para que ustedes no se pierdan. Seguimos, no hay problema. Entonces, la doctrina esta liberal de la que hablábamos antes, que planteaba que los derechos humanos no obligan a los particulares, también se sustenta entonces sobre la idea de la supremacía de los derechos civiles y políticos por sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Esta es la base fundamental, esta es la base de la idea de lo que hablábamos hoy al principio, de por qué se dio esta disputa en el marco de la ONU, y para saldarla tuvieron que celebrar dos pactos por separado, que el pacto que me preguntaba Juan, ¿era? No, estoy diciendo bien. Y por qué tienen un protocolo para peticiones individuales que es muy posterior, el de derechos económicos, sociales y culturales, al de derechos civiles y políticos. Por esta idea, esta concepción de la doctrina liberal de que hay una supremacía de estos derechos civiles y políticos, que cuáles son, yo les pongo ahí algunos: la libertad de expresión, de opinión, la libertad de circulación, la libertad religiosa, el derecho de propiedad. Por eso esta idea de que estos derechos son superiores en jerarquía. Entre otros aspectos, en la oposición de obligaciones negativas o de abstención, ¿en qué se basa en esta distinción de que estos derechos son superiores? Porque se supone, esto entre comillas, ¿no?, la idea de que estos derechos civiles y políticos lo que requieren son obligaciones negativas, de abstención, ¿no? El Estado, o sea, como que el Estado no tendría que hacer mayores erogaciones económicas, ni tendría que adoptar obligaciones de hacer, tiene que abstenerse, ¿no? Dejar fluir la libertad frente a estas otras obligaciones positivas que son propias y que necesitan los derechos económicos, sociales y culturales, y que entonces, y ahí ya nos vamos adentrando en el tema, estos derechos, los derechos económicos, los derechos sociales, dentro de los cuales se encuentra el derecho al trabajo, no serían exigibles ante los tribunales, ¿no? Esta es la idea que va
rondando y que dificultó incluso en la historia y que va y vuelve y que tenemos momentos de regresión donde tenemos que volver a discutir todas estas cuestiones. Por eso a mí me encantaría que ustedes se vayan con una idea de todo esto, porque creo que van a tenerlo mucho más claro que muchos otros que con discursos como si desconociendo todas estas cuestiones que son como muy básicas, ¿no? Entonces, dice, bueno, los derechos civiles y políticos son superiores en jerarquía y además son realizables porque no requieren erogaciones y porque el Estado solamente se tiene que abstener. En cambio, los derechos económicos, sociales y culturales, donde, por ejemplo, encontramos el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, ¿no? El derecho al trabajo, y el Estado tiene que hacer cosas y tiene que erogar ciertos recursos para poder efectivizarlos. Pero esto es así, es siempre así, para ustedes, es siempre así, siempre frente a, por ejemplo, la libertad religiosa o la libertad, vamos a poner la libertad de circulación. El Estado siempre se tiene que abstener y asegurar la libertad de circulación. O un derecho económico siempre tiene que hacer, un hacer. ¿Les parece que siempre es así? Bueno, esto de la virtualidad no ayuda, pero no. Es que sí, hay ganas de responder ante todo, pero me parece que hay varios compañeros y compañeras también. Yo creo que un ejemplo concreto de eso, también en el término de preguntas, sería como lo del decreto presidencial que pasó el año pasado y que sectores políticos políticos y judiciales han discutido mucho. Digo, este pacto en ejemplo gráfico sería lo que fue la discusión todo el año pasado sobre el DNU en la libertad de circulación. Ejemplo, no sé, estoy preguntando. Sí, seguramente podemos perfectamente utilizarlo como ejemplo. Fíjense, frente a la pandemia, la libertad de circulación exigió de parte del Estado un hacer. ¿Sí? Tuvo que restringir la libertad de circulación para proteger otro derecho. Además... Lo que pasa que, disculpa, ¿no? Lo que pasa que ese hacer a veces implica una progresividad en los derechos, como bien marcaste hace un rato, de ejemplo del 2003 al 2011, cuando por ahí la agenda política cambió y obligó a que el poder judicial también cambie a través de la jurisprudencia derechos que venían avanzando, como bien vimos lo de la ley de riesgo de trabajo, vemos cómo terminamos involucionando toda esa construcción que se logró a través de la Corte en su momento, ¿no? Es cierto, es muy cierto lo que decís, Sebastián, en el sentido de que no siempre, si te interpreto bien lo que vos querés decir, no siempre un hacer es progresar en materia de cumplimiento de los derechos humanos, o del derecho que sea, el derecho social, el derecho económico, social y cultural, o un derecho civil y político, y no siempre una abstención sería regresivo. Eso sería más o menos lo que dijiste. Más o menos, sí. Más o menos. Claro. Y en esto va y viene, pero mi pregunta apuntaba más a que, porque, ¿cuál es la cuestión acá? Que siempre impone la teoría liberal. Que los derechos económicos, sociales y culturales, como implican una erogación, implican un hacer, no las partidas presupuestarias o los recursos con los que disponemos no permiten la realización o la efectivización de estos derechos. En cambio, como los derechos civiles y políticos requieren una abstención... Verónica, ¿sí? Vos sabés que esto ya es bastante viejo. Sí.
la década del 60 y del 70, esa fue una discusión muy importante en Estados Unidos, un sistema que no tiene nada que ver con el nuestro, y hay un libro de Susent y otros, un clásico que se llama El costo de los derechos. Esta aseveración del neoliberalismo que se vuelve a repetir cada tanto es absolutamente negativa. Por ejemplo, es absolutamente falsa. Primero, queremos que el Estado garantice la seguridad de los individuos. ¿Ustedes pueden pensar que garantizar la seguridad de los individuos o el derecho de propiedad no tiene costo para un Estado? Exacto. Los derechos civiles y políticos, votar, ¿no tiene costo votar para el Estado? La libertad religiosa, otros tipos de libertades. La libertad de expresión o de opinión no funciona si no hay pauta publicitaria para los medios de comunicación. ¿No tiene costo? Eso ya, les recomiendo este libro, porque es al bien estilo yankee, donde analizan costo, y la verdad que los derechos sociales son los menos costosos. Como ustedes dijeron, Sebastián y demás, implican una abstención por parte del Estado. Muchas veces implican una abstención por parte del Estado. Por ejemplo, garantizar el libre derecho a la negociación colectiva. La libertad sindical. La libertad sindical, la huelga. Entonces, la huelga. Y además me parece que acá tenemos un problema de origen. En la Convención Internacional de Derechos Humanos, o la Declaración Universal de Derechos Humanos, se entendió que los derechos humanos eran únicos e indivisibles. Exacto. Este problema de la Guerra Fría que vos citaste en algún momento, los pactos de Nueva York del 66, de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, hicieron que se utilizaran dos instrumentos, cuestión que fue muy criticada por gran parte de la doctrina, porque los derechos humanos son indivisibles. No existe libertad general, porque estamos hablando de una libertad liberal, ¿no? Libertad de expresión, libertad de circulación. No existe en un Estado de Derecho una libertad para morirse de hambre o libertad para no tener un techo. Eso no es una libertad, sino que es la contracara de un derecho. Entonces, me parece que todo este último tiempo, donde se ha venido discutiendo, muchas veces la impronta del Papa también ayudó mucho a eso, ha venido a desmistificar toda esta cuestión. Es mentira que los derechos civiles y políticos no tienen costos. Es mentira que los subsidios que tenemos que dar a las grandes multinacionales para garantizar un modelo socioeconómico basado en la especulación no tenga costo. Eso es una mentira grandísima. Eso vale mucho más, que cualquier plan de vivienda o cualquier plan igualitario que nosotros querramos desarrollar. El otro día, yo creo que vos asistimos a una conferencia de un experto, dijo que por este tema del principio de progresividad de la Convención Americana. La Convención Americana, bueno, y perdóname si te... Dale. Me viene bárbaro porque me callo un poco. Si te espoleo un poco. No, dale. La Corte Interamericana está diciendo ahora a los estados, que dice, bueno, sí, no tengo presupuesto, estamos haciendo lo que podemos para el agua potable, pero no tenemos presupuesto, estamos haciendo lo que podemos para integrar a tal comunidad indígena o tribal, pero no nos alcanzan los presupuestos. Muchachos, el presupuesto de un estado son lo que cuestan los derechos, la garantización de los derechos humanos. Ese es el presupuesto de un estado. ¿A qué está afectado el presupuesto del Estado? A garantizar los derechos humanos, que son económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no? Quería agregar nada más que eso, Verónica. Pero seguimos. Yo te diría que vamos a entrar en el sistema americano y demás. 10, 15 minutos, así hacemos una ronda. Bueno. Ahí vamos con la 35, donde
vemos que hay un mecanismo de control que veíamos recién, sistema universal, con el órgano de control, que sería el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En la filmina es la 35, pero no importa. Ahí va. Bueno, y después tenemos el sistema interamericano. Vamos a la que sigue. Los mecanismos, entonces, de derechos humanos regionales que son desarrollados en el marco de los organismos multilaterales de carácter regional, que sería la OEA. ¿Cómo se llama? El sistema se llama Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y como dijimos, surge en el seno de la OEA. El sistema universal que vimos antes surgía en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU. ¿Sí? En nuestra región tenemos la OEA. Vamos a la que sigue. Por medio de la Carta de la OEA, ¿qué se crea? Se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue constituida en el 59, y 10 años más tarde, con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, absorbe a la Comisión, ¿no? Entonces tenemos dos órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, dos órganos de control. Tenemos a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay 35 estados que son miembros de la OEA, 26 son parte de la Convención Americana, y 21 estados aceptaron la competencia contenciosa de la Corte, es decir, aceptaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelva los litigios que se den ahí. Bueno, vamos a la que sigue. ¿Qué hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, la función de la Comisión es promover la observancia de los derechos humanos y servir como un órgano consultivo de la OEA también. Está formada por 7 miembros que los postulan los estados, y los elige la Asamblea General, y duran 4 años los miembros de la comisión. Vamos a la que sigue. Y ahí vamos a ver qué hace la comisión. Recibe peticiones sobre violaciones en los estados que hayan ratificado la Convención Americana, y revisa la situación que se dan en los otros países que ratificaron la Convención, pero recibe peticiones. Prepara un informe anual que incluye informes sobre la situación o temas comunes de los estados americanos y la situación de los derechos humanos en cada estado. Hacer un informe de cómo están se están cumpliendo los derechos humanos en cada estado de la OEA. Y realiza visitas in loco, o sea, realiza visitas en los lugares cuando sea necesario para adelantar investigaciones, ¿no? Y tomar contacto con las autoridades, los actores sociales, va a los lugares en concreto, que necesita el consentimiento del Estado, y después va a emitir un informe de esa visita. Previamente le va a correr vista, digamos, al Estado para que el Estado haga sus aportes, y le va a hacer entonces los señalamientos respecto de las denuncias estas que vio de la violación de derechos humanos. Vamos a la que sigue, y vemos que entonces hay peticiones individuales, recibe quejas relacionadas con violaciones a disposiciones de la Convención, que lo puede hacer cualquier persona u organización, presentar peticiones, y luego de ver si esa petición procede, la comisión le va a solicitar al Estado que haga un informe sobre los hechos que están endilgando, ¿no? También le puede solicitar que adopte medidas cautelares, es decir, cuando ve que hay una situación de riesgo, le puede ya directamente proponer que adopte medidas en protección. Vamos al otro. Las denuncias solamente pueden ser presentadas 6 meses después de que se haya agotado los
los recursos internos, ¿no? Lo que veíamos hoy, los recursos internos de la justicia. No obstante, se pueden presentar antes si ve que si hay una vulneración de las garantías para acceder a los procesos judiciales, si está vulnerado el acceso o que hay un retardo injustificado, ahí puede intervenir igual la comisión antes de que agoten todas las instancias, porque si justamente la persona recurre al sistema interamericano porque ve que no hay respuesta, la comisión no le va a pedir que agote instancias que justamente no le están dando respuesta. Una vez que admite la denuncia, la comisión va a tratar de llegar a un acuerdo amistoso con el Estado y con los denunciantes, y ve que no cumplen con esa adopción de medidas que le propone, lo va a elevar el caso a la Corte, donde ahí ya sí hay un juicio. Se da un juicio. Vamos a la otra. La otra filmina, donde vemos la Corte Interamericana, que es la institución judicial que veíamos hoy, ¿no? Para la aplicación y para la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos, que está formada por 7 miembros, que los postulan los estados, los eligen los estados miembros, los postulan los estados miembros, después los elige la Asamblea General y duran 6 años. Y tienen 2 funciones, que son la jurisdiccional, es decir, resolver los litigios, y una consultiva, de carácter consultiva. Vamos a la que sigue. La función jurisdiccional, que es esta de resolver litigios, solamente la comisión y los estados partes, que son parte de la convención, le pueden presentar casos a la Corte, ¿no? Una vez que se agotaron los procedimientos ante la comisión lo presenta a la Corte. Para eso el Estado denunciado tiene que haber reconocido la competencia de la Corte, por eso yo hoy le señalaba al principio que tienen que haber aceptado la competencia de la Corte. ¿Y qué hace la Corte? Resuelve el caso, pide una sentencia, y si el Estado es responsable de las acusaciones o de las violaciones de derechos humanos, los fallos, las sentencias que emite la Corte son definitivos, es decir, que no hay una apelación después de esas decisiones, ¿sí? Vamos a la que sigue. Después vemos que tiene una función consultiva. ¿Por qué? Porque cualquier Estado de la OEA le puede elevar una consulta a la Corte en materia de interpretación de las disposiciones de la Convención Americana o de los tratados de derechos humanos. Y entonces le plantea, bueno, si hay compatibilidad entre las leyes internas y los instrumentos internacionales, y la Corte emite una opinión consultiva, ¿no? Que sirve como interpretación de esas normas. ¿Se acuerdan cuando veíamos al principio que el 75, inciso 22, hablaba de que se incorporaban, de la Constitución, se incorporaban esos tratados en las condiciones de su vigencia? Bueno, todas estas herramientas de los órganos de control que emiten una interpretación de esas normas, nos va a servir para saber cómo esos tratados y esas normas se aplican. Vamos a la otra. Hay una pregunta de Octavio, que justo levantó una mano y le quedó la mano arriba del candelabro, así que es una foto muy linda. Parece que fuera los locos. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las deudas, con el FMI en este caso? O sea, que sabemos que todos los recortes siempre decaen sobre, digamos, lo que somos los trabajadores. O sea, y que la deuda que tomó el gobierno anterior entendemos que es fraudulenta. En ese caso, ¿se puede hacer alguna presentación? ¿Quién debe hacer la presentación? ¿Cómo sería eso? Qué pregunta, ¿eh? Qué pregunta, ¿no? Bueno, yo, mi experticia va por el lado de los derechos laborales, ¿no? Pero lo que te voy a así decir que me parece importante dentro de las cuestiones que estamos viendo, que además se han hecho denuncias, y yo supongo que ese proceso en algún momento
va a tener una resolución. Lo que te voy a decir en el marco de lo que estábamos viendo, esto de las opiniones consultivas que veíamos antes, vieron que decíamos también del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, respecto del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que lo interpreta y que dice cómo tiene que aplicarse. Tenemos una opinión consultiva 18, una observación general, perdón, una observación general que hace el Comité 18, que es muy importante, que habla sobre el derecho al trabajo, que por la hora, no sé si voy a tener que elegir hablar de eso, o de la Corte, no sé, vamos a tener que elegir de qué hablamos para terminar, pero fíjense lo que dijo en esa observación general 18. Dice, las normas de derechos humanos prohíben con el pretexto de crear empleo la adopción de medidas de protección laboral regresivas, cuya eficacia ha sido rotundamente desacreditada en los últimos estudios de la Organización Internacional de Trabajo. Y dice, los estados tienen el deber de tener en cuenta sus obligaciones jurídicas cuando concierten acuerdos bilaterales o multilaterales con otros estados, organizaciones internacionales o entidades multinacionales. O sea, estas obligaciones que hablábamos al principio que caracterizaban el derecho internacional de los derechos humanos, de proteger, de respetar, ¿no? De no discriminar en esas medidas, esas obligaciones a las que están sometidas los estados. En cuanto al derecho al trabajo, no pueden los estados, cuando celebran acuerdos de carácter internacional o con organismos internacionales de créditos o multilaterales, vulnerar esos derechos humanos. Y esto lo interpreta el comité en relación directa con el derecho, lo que implica el derecho al trabajo. Por otro lado, también... Verónica, para ir a la respuesta, en realidad, Octavio, no se analizan acuerdos como políticas de gobierno, sino lo que han llegado son las consecuencias, las políticas de ajuste. ¿Está claro? Por ejemplo, en casos de seguridad social, casos 5 pensionistas y otros, donde a propósito de determinadas políticas neoliberales, esto es, en Perú, se dio un recorte de jubilaciones en general, suspensión de algunas libertades, campo algodonero con México, el tema del trabajo forzoso, Facenda Brasil, lo mismo, digamos, consecuencias políticas que uno puede alegar, actos que tienen que ver con políticas de ajustes estructurales, que si vos querés, vienen dictadas por estas, pero no el acuerdo o digamos, el acto de préstamo en sí. No, es muy importante lo que él preguntó, por esto que estábamos hablando antes, y yo esto que les decía de los fallos de la Corte nuestra, ¿no? De 2004 a 2014, que tiene una riqueza impresionante, y con Juan Manuel veíamos, no sé si a vos te pasó, Juan Manuel, que a mí me sorprendió de ver de otras latitudes de Latinoamérica, que no tienen la aplicación que tenemos nosotros de los tratados y las normas internacionales de derechos humanos en la jurisprudencia, ¿no? Vemos, por ejemplo, más allá de lo que se resuelve sobre el modelo sindical y demás, el famoso fallo AT2, que se llama AT2, que es ATE con Municipalidad de Salta, ahí la Corte hace un señalamiento respecto de las situaciones de crisis, ¿no? Del salario, porque había habido un recorte salarial de la Municipalidad de Salta, bueno, interviene ATE, que en principio le dicen, no, mire, usted no puede representar el interés colectivo de los trabajadores porque usted no tiene personería gremial. Entonces se da esa disputa y resolver si puede una asociación con
que no tiene personería gremial en ese ámbito, representar los intereses colectivos. Pero más allá de eso, ahí la Corte, que no es lo importante, hace todo un desarrollo de los recortes salariales, de las situaciones de crisis y la vulneración de los derechos humanos. Entonces, le señala una cuestión muy importante de exigibilidad y la realización de los derechos sociales. Entonces, está bien, es posible, los derechos económicos, sociales y culturales tienen que aplicarse progresivamente, escalonadamente, y esta idea de progresividad que implica avance, y a su vez dijo la Corte Interamericana, y ya vamos avanzando en eso porque no nos va a quedar tiempo, la Corte dijo implica progresividad, implica también la idea de no regresividad. Y cuando se toman medidas de carácter urgente que pueden de alguna manera restringir algún derecho, tiene que estar específicamente justificada, muy seriamente justificada, tiene que dar cuenta de cuáles son los derechos que están en juego, y fíjense, ahí vuelvo con el fallo AT2, le señala la Corte, bueno, usted va a tomar medidas de carácter regresivo que de repente pueden ser que no estén prohibidas en un contexto de crisis, tenga en cuenta lo que dijo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que dice que las medidas de ajustes derivadas de la crisis y de grave escasez de los recursos hacen que los esfuerzos de las autoridades para proteger los derechos económicos, sociales y culturales, justamente en una situación de crisis, adquieran una urgencia mayor, no menor. Es decir, si usted me está planteando que hay una situación de crisis, es justamente en ese momento donde yo más tengo, ustedes o el Estado, más tienen que proteger los derechos económicos, sociales y culturales. Y por otro, le dice, que una de las capas vulnerables de la población es precisamente el objetivo básico del ajuste económico. Entonces, si yo tomo una deuda con un organismo internacional, tengo que dar cuenta de que esa medida es para proteger justamente a las capas más vulnerables. O sea, tengo que dar cuenta de un poco esta idea de lo que decía Octavio, ¿no? ¿Dónde fue ese dinero? ¿A dónde fue invertido? Si yo estoy en una situación de crisis, la idea de crisis es que yo tengo que extremar mis medidas y aplicar el máximo de los recursos posibles, pero para proteger esas capas más vulnerables de la sociedad. Entonces, ese dinero, esta idea por eso volvíamos sobre el tema de la doctrina liberal, esta idea que ustedes habrán escuchado nombrar lamentablemente, de la teoría del derrame, ¿no? Que yo tengo que primero cubrir, ¿no?, las capas más altas de la sociedad y que en algún momento va a derramar esto a las capas inferiores. Esto es una falacia absoluta, y esto la Corte Interamericana también lo ha señalado en muchas ocasiones, esta idea de que el progreso, ¿no?, el progreso económico tiene que verse representado también en la efectivización de los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Sí? Progresividad sí. 10 minutos, me dice Juan Manuel. Me queda 10 minutos. Entonces ya vamos avanzando con esta idea de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lamentablemente no vamos a poder hablar de los derechos humanos laborables, pero me parece que de alguna manera quedó ese tema explicado con todo este desarrollo que fuimos haciendo, porque me parece que quedó claro, y si no ustedes me dirán, que obviamente los derechos laborales, la concepción de los derechos laborales ya nace internacional, decíamos, ¿no?, y constitucional, y por eso no existe posibilidad de negarlo como un derecho humano. Y lo importante de plantear los derechos laborales que los podemos identificar con los derechos sociales,
que, como decíamos hoy, no siempre requieren un hacer, que muchas veces requieren una abstención y que por eso no necesariamente exigen una erogación económica, y que de ser necesaria justamente esas capas más vulnerables de las sociedades donde tenemos que apuntar, estos derechos son los que tienen que ser protegidos, indivisible, interdependientemente, ha dicho esto que decía Juan Manuel, respecto de la indivisibilidad y la interdependencia de todos estos derechos, que no es posible tener o ejercer derechos civiles y políticos si yo no tengo los derechos económicos, sociales y culturales, y viceversa. Entonces, en una primera etapa, la Corte Interamericana, que veíamos hoy, que era uno de los órganos de control, se dedica especialmente a las cuestiones vinculadas con vulneraciones de derechos graves, como eran de la etapa de la dictadura, de las dictaduras que se dan en todos los países de Latinoamérica, ¿no? La desaparición y en la muerte de muchos trabajadores y representantes sindicales sobre todo, pero estoy buscando a ver si les puedo, pero bueno, no sé si llego. Después, primero en esa etapa, entonces se va a ocupar de esas cuestiones la comisión y también la Corte. Después en otra etapa, que esto lo vimos con Juan Manuel en este curso que hablábamos recién, pero yo lo había estructurado más o menos de la misma manera, no como etapas, pero sí esta idea de que primero la Corte empieza a resolver casos y situaciones vinculadas con no directamente derechos laborales, sino vinculadas a otros derechos civiles y políticos, por ejemplo, cuando se vulnera el acceso a la justicia, ¿no? Entonces se empieza, por ejemplo, el caso Baena, que es muy importante y que, por ejemplo, es citado por la Corte nuestra en este fallo que decíamos Álvarez con Cencosud, que empieza a aplicar los derechos laborales, hacerlos judiciables, por eso decíamos hoy exigibles porque se expide la Corte, pero a través de otros derechos, y lo importante en este caso Baena, por eso es citado por nuestra Corte, es que habla de la restitutio in integrum. ¿Qué es esto? Restitución integral, ¿no? Que cuando hay una violación de derechos humanos, y si dijimos que los derechos laborales son derechos humanos, y si decimos que los derechos laborales son derechos humanos, quiere decir que pertenecen a todas las personas, cualquiera sea su posición en el mundo del trabajo, o cualquiera sea su posición frente al Estado, que es lo que hablábamos hoy. Esto es lo importante, porque fíjense cuál es la ampliación de derechos. ¿Se acuerdan cuando hoy al principio hablábamos de esta llave que necesitaba el derecho laboral interno de la dependencia y que deja fuera, por ejemplo, o que está en discusión, por ejemplo, hoy en día, esta situación de los trabajadores de plataforma, porque dicen, bueno, no, acá no hay relación de dependencia, no hay protección del derecho laboral. Bueno, no, porque son derechos humanos. Si son derechos humanos, pertenecen a todas las personas. No importa si está aprobada una relación de dependencia, no importa si es un falso autónomo, es un ser humano, y como tengo que proteger su dignidad, los derechos humanos son aplicables. Entonces, la Corte habla de estos derechos humanos y dice, la forma de reparar los derechos humanos, la forma por antonomasia de repararlos, ¿cuál es? La restitutio in integrum, que es volver al estado anterior de que se violara este derecho. Entonces, en ese caso Baena, que se había despedido 170 trabajadores estatales, la Corte, ¿qué hace? Ordena la reinstalación. Y ahí surge la idea de que la reinstalación es posible, ¿sí? ¿Por qué esta idea?
no nos queda mucho tiempo, pero es muy importante, porque ustedes saben, aunque no conozcan las normas ni nada, no importa, pero que en nuestro derecho de trabajo, en la ley de contrato de trabajo, tenemos un artículo, ¿no? 245, que habla de una reparación de carácter meramente económica cuando el empleador despida a un trabajador o a una trabajadora sin causa. Entonces, lo despide, no le da causa, no justifica la causa del despido y lo repara con una indemnización que además está tarifada. Entonces, esto es posible cuando estamos hablando de un derecho al trabajo, que un derecho al trabajo implica también, dijo la Corte más adelante, en un caso que se llama Lagos del Campo, donde ya empieza directamente a meterse a resolver cuestiones vinculadas con el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde tenemos receptados derechos de carácter económico, sociales y culturales, pero fíjense este debate y esta discusión que vimos que se dio en el seno de se puede despedir sin causa, claro. En el seno de la ONU, que se celebraron 2 pactos, ¿no? En la declaración, en la Convención Americana de Derechos Humanos vemos un solo artículo, que es el artículo 26, ¿sí? Que tampoco describe todos los derechos económicos, sociales y culturales, sino que los remite y dice, bueno, se deben cumplir de modo progresivo y... ahí Juan, pero ustedes léanlo, yo no lo miro, así sigo. Caso Lagos del Campo, perfecto. Igual si quieren después yo les paso algo. Pero ahí se mete a resolver directamente la Corte respecto de ese artículo 26, que no tenía una descripción completa de cuáles eran los derechos económicos, sociales y culturales, y por lo tanto ahí había un debate y una restricción de hasta dónde podía la Corte Interamericana meterse a resolver estos casos donde se violara un derecho económico, social o cultural, el derecho a la vivienda, el derecho laboral, precisamente, es el que a nosotros nos interesa. Entonces el Lago del Campo se mete directamente, ya no a través de otros derechos o de la interpretación de otros derechos, y dice, sí, la Convención Americana tiene contenida todos estos derechos económicos, sociales y culturales que están en la Carta de la OEA, y esa Carta de la OEA es obligatoria para los estados con estas obligaciones que veíamos antes del derecho internacional, de respetar. Todas estas obligaciones son aplicables a los derechos económicos, sociales y culturales, y ahí desarrolla todo el concepto del derecho al trabajo. El derecho al trabajo implica un montón de corolarios, que no es solamente acceder a un empleo, no es cualquier tipo de empleo, es un empleo que sea posible aceptar, un empleo que tenga condiciones de salud equitativas, condiciones adecuadas de trabajo, y además, dice la Corte Interamericana, en este caso, interpretando, a integrar distintas normas que le sirven para ampliar derechos, que esto es lo que a nosotros nos interesa. ¿Cómo se van ampliando derechos en este nivel internacional? ¿Por qué es importante para nosotros que se amplíen en el nivel internacional? Porque son derechos humanos, porque a mí no me pueden esgrimir ahí si hay relación de dependencia o no, o cualquier otra estrategia que se le ocurra al sector empresario para evadir la tutela. No, soy un ser humano, se aplican estos derechos. Entonces, dice ahí, también se tiene que interpretar el derecho al trabajo
que dice la Corte ahí que nuestro artículo 14 bis respeta el derecho al trabajo. Esto es muy importante. Respeta el derecho al trabajo también interpretando el convenio 158 de la OIT sobre terminación de las relaciones laborales, que no ratificó nuestro país, que hay muchos países que no lo ratificaron. ¿Saben por qué? Porque exige que se plantee una causa justificada para despedir. Es decir, no existe esta libertad de despedir, como hablábamos hoy, de la libertad de contratar, la libertad de contratar y de descontratar. No existe la libertad de despedir. Existe sí la posibilidad de disolver la relación laboral, pero tiene que el empleador brindar una causa justificada. Y esto incluso lo dijo nuestra Corte de la Nación, en este fallo que yo le citaba, Álvarez con Cencosud, a propósito de una situación de discriminación. Pero si pensamos que en el caso de Lagos del Campo plantea esta situación no solo cuando hay discriminación, sino interpretando el derecho al trabajo, y que el derecho al trabajo lo tenemos todos, entonces estos planteos los podemos hacer nosotros en nuestra jurisprudencia, en nuestros casos, en nuestros litigios, como lo planteó la Corte, decir, no es posible despedir sin causa justificada porque se está violando un derecho humano. ¿Qué derecho humano? El derecho al trabajo. ¿Sí? Y cuando se viole ese derecho humano, ¿qué posibilidades tenemos? Y cuál fue lo que les dije, cuál es la mejor forma, o sea, la forma natural de reparar una violación de derechos humanos. Y ya con eso creo que cerramos. La forma de reparar la violación de derechos humanos es lo que decíamos hoy, la restitutio in integrum, es decir, volver al estado anterior. Entonces, si se vulnera un derecho humano fundamental, como es el derecho al trabajo, despidiendo sin causa, no se subsana con una indemnización, y mucho menos con una indemnización tarifada. Esa norma, nuestro 245, está violando un derecho humano fundamental, que es el derecho al trabajo, y que solo se repara en caso de violar con la reinstalación, con la vuelta atrás. Entonces, no importa si nuestro país ratificó o no este convenio 158 de la OIT que dice que tengo que expresar causa justificada. Porque la Corte Interamericana y porque nuestra Corte ya ha dicho que, por cómo lo han interpretado estos órganos de control que veíamos hoy, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con la Observación General 18, dijo que el derecho al trabajo también implica el derecho a no ser disuelta la relación laboral sin una causa justificada. Fíjense cómo toda esta interpretación que hace la Corte Interamericana, en este caso Lagos del Campo, directamente se mete a resolver, cómo esto nos sirve a nosotros para, de acuerdo a todo lo que venimos diciendo, comprender cómo se integran todas estas normas y cómo se pueden hacer efectivas en la realidad. Entonces, no es un tema menor, es un planteo que se hace de aquí en adelante y que podemos hacer de aquí en adelante y que es perfectamente aplicable, y para no reeditar estas discusiones, porque lamentablemente ahí vi lo del proyecto Mochila, usted no los puedo leer, porque además se nos acaba el tiempo, pero está buenísimo lo que están planteando. Lo leo, Ariana dice, el proyecto de Mochila Argentina, en realidad yo creo que a veces nosotros amplificamos esas discusiones. Lo que tenemos que decir es que si quieren hacer el proyecto de Mochila Argentina, que se presenten a elecciones, que consigan los votos y que reformen la Constitución. Listo, claro. No se puede. Sin embargo, como dice Sergio, Hugh dice,
hay convenios que establecen el fondo de desempleo, sí son convenios particulares que sería para otro momento. Pero estamos con 1 minuto para cerrar. Y bueno, yo te quiero agradecer no solo tu presencia, sino tu aptitud docente, el trabajo que te tomaste para todo esto, que seguramente será guardado en los escritorios, computadoras y demás, para explicar un sistema que es complejo. Complejo mucho. Que digamos que la mayoría, y quiero que no se pongan mal, la mayoría de los abogados no conocen el sistema interamericano, las herramientas, la manera de llegar y demás, además que no se aflijan. Y yo le voy a ceder la palabra por esto de la teoría del derrame y demás a nuestro comentarista. Yo le diría a nuestro Alejandro Apo de esta diplomatura, que es Martín Giambroni, y a ver si podemos poner en contexto tanto contenido humanista y emancipador. Y te agradezco mucho, Verónica, tu esfuerzo y tu trabajo en el día de hoy. No, muchísimas gracias a todos ustedes, a vos en especial, Juan Manuel. La verdad es que estoy muy, muy feliz, muy contenta por esta oportunidad. Yo tenía unas palabras finales, pero a mí ahora te las damos. Lo dejamos vamos dale. con eso porque estoy no, segura dale. que va a ser mejor. No, pero dale. Los muchachos... Muy agradecida. Bueno, pero están las palabras finales, si las tenías preparadas no te voy a tener el papelito a mano. Gracias, compañero. No, ¿sabés qué quería citar? Que para mí es como el cierre de todo, a ver si se me fue, que son las palabras, un tramo de las palabras del Papa Francisco cuando fue convocado ahora con esta última conferencia del OIT, que para mí es como que cierra todas estas ideas. Entonces, la pasamos en la clase anterior. En la clase anterior, pero me gusta que la repetimos y le damos a Martín el perfecto. Cierre, que él en 1 minuto hace maravillas. Vamos. A mí me encantó esto, porque dice, con las prisas de volver a una mayor actividad económica al final de la amenaza del COVID-19, evitemos las pasadas fijaciones en el beneficio, el aislacionismo y el nacionalismo, el consumismo ciego y la negación de las claras evidencias que apuntan a la discriminación de nuestros hermanos y hermanas desechables en nuestra sociedad. Por el contrario, busquemos soluciones que nos ayuden a construir un nuevo futuro del trabajo, fundado en condiciones laborales decentes y dignas, que provengan de una negociación colectiva y que promuevan el bien común, una base que hará del trabajo un componente esencial de nuestro cuidado de la sociedad y de la creación. En ese sentido, el trabajo es verdadera y esencialmente humano. De eso te trata, que sea humano. Me parece que esto cierra toda la idea de derecho humano laboral. Bueno, muchas gracias. Excelente, gracias, Vero. Martín. Bueno, sí, 1 minutito. Es magnífico, Verónica, el cierre. Nosotros escuchamos el jueves pasado todo el mensaje del Papa en la OIT y nos dimos el pequeño lujo de establecer una parábola, y antes de escuchar el Papa, escuchamos el mensaje de Perón, que era la Declaración de los Derechos del Trabajador del año 47, que a mí me hacía mucho eco en toda tu exposición tan clara, porque justamente yo creo, estoy convencido que el proyecto que Perón va construyendo, tomando como base justamente, como pilar, este concepto de fundar un proyecto de país, un proyecto de sociedad sobre la base indelegable del respeto por los derechos humanos y los derechos de los trabajadores, fundamentalmente, que es en las sociedades actuales, capitalistas, el trabajo es el gran ordenador social. Ahora bien, también el propio Perón
se dio cuenta que esta construcción no podía ser solamente una construcción aislada de un país, sino que necesitaba disputar ese proyecto en el escenario de las naciones, ¿no? Por eso el peronismo también fue un gran propulsor y construcción de esta mirada y esta perspectiva del derecho. No por nada, ahí me corregirán Verónica y Juan Manuel, nuestro país fue uno de los primeros que con fuerza impulsó el fuero del trabajo, ¿no? Con rango, digamos, y estatuto de toda en toda la estructura judicial. Mal que les pese lo creó Perón. Tal cual, bueno, tal cual. Y por otra parte, otro eco que me hacía, que una de las cosas que advierte el Papa en ese mensaje es justamente el peligro de este cambio de paradigma en las relaciones jurídicas internacionales entre los pueblos, de una perspectiva de derechos, como fue ese camino de construcción que vos planteaste de un modo clarísimo a partir de la posguerra, por una perspectiva de mercado, ¿no? Esto que vivimos nosotros también en nuestro país, el mercado, el neoliberalismo, el mercado a partir de la dictadura, intentando que las relaciones sociales e incluso las laborales se subordinen a las leyes del mercado, que maneja la mano invisible que todos conocemos, que ya no es para nada invisible, a nivel internacional, ¿no? Volviendo a una especie de derecho de las bestias, ¿no? Con pugnas ahora multipolares de grupos financieros sin arraigo nacional, intentando establecer una especie de nuevo derecho, ¿no? Basado en relaciones de poder. Por eso a mí me parece fundamental, Verónica, y por eso fue muy pedagógico tu aporte, y por eso metimos este tema en la diplomatura, la necesidad de nosotros, como dirigentes sindicales, acceder al conocimiento de esto, que es arduo, que es complejo, que no es fácil, pero hay que meterle cabeza y horas culo, dicho así en sentido pedagógico, para entender esta cosa, porque si nosotros no las entendemos, no buscamos comprenderlas, son herramientas que vamos perdiendo y se impone, ¿no? el derecho del poder, que siempre obviamente está en contra de los trabajadores. Así que me parece que un cierre interesante, y simplemente puntualizar algún material vamos a enviar, experiencias que se han realizado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se va abriendo de a poquito a la acción de federaciones sindicales y centrales sindicales, ¿no? Recordará Juan Manuel la Sí. audiencia el En año Montevideo. pasado con el tema de libertad sindical y otras acciones que es bueno conocer porque ahí necesitamos ocupar esos espacios. Así que bueno, agradecerte, Verónica, nuevamente, y te dejo la despedida, Juan Manuel. Sí, no, nada más que agradecerle a Verónica. Como ustedes saben, ya son 20:08, así que esto es bueno porque quiere decir que nadie se fue y todos se prendieron, los que pudieron. Los demás lo verán por el Zoom, que les va a llegar en un ratito. Agradecerles, decirles que nos vemos el jueves que viene, que quedan 4 clases, y bueno, gracias a todos, feliz Día de la Independencia para mañana, buen fin de semana, y nos estamos viendo la semana que viene. Hasta luego. Abrazo, gracias. Hasta luego. Abrazo a todos. Abrazo, gracias. Gracias. Y viva la patria. ¡Viva la patria!